Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy debatido hoy en día en las iglesias. Hoy vamos a ver el tema de que si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación, hermanos. Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración. Antes de empezar con esta enseñanza bíblica de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, para escuchar de ella, para alimentarnos de ella, Señor, y para poder escuchar de tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este tiempo que nos da, Señor, para poder escuchar tu maravillosa palabra, Señor. Por ese tiempo que nos da, Señor, para estar, Señor, delante de ti, Señor, delante de tus ojos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te pido que sea de bendición, Señor, y que abra los ojos, Señor, de los cristianos, Señor, y que abra los ojos, Señor, para que ya no vivan engañados, Señor, que ya no vivan con una venda en los ojos, Señor. Por favor, abre los ojos de cada cristiano, Señor, para que puedan entender tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, el tema de hoy es: ¿la iglesia pasará o no pasará por la tribulación? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, hermanos, pero hoy en nuestros días hay diferentes tipos de teorías, hermanos, de muchos teólogos de la Biblia, de muchas personas que saben la Biblia, nos han dicho, nuestros pastores nos han dicho, nuestras iglesias nos han dicho, nuestros hermanos, que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Nos han enseñado por más de tanto tiempo esta enseñanza, esta enseñanza que tienen todas las iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes, hermanos, tienen esta enseñanza de que la iglesia no va a pasar. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado, así nos han dicho que la iglesia no va a pasar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca en Mateo 24, que nos decía que esta generación no iba a pasar hasta que todo esto aconteciera, hermanos. La iglesia no se va a ir hasta que todo esto acontezca. La iglesia va a pasar por los juicios. La iglesia va a pasar por todo lo que se menciona en Mateo 24, hermanos. La palabra de Dios en Mateo nos enseña que iban a venir pestes, que iban a venir guerras, que iban a venir hambres. Y toda la iglesia va a pasar por todas esas cosas, hermanos. Por todas esas cosas. Hoy, hermanos, todavía no entramos ni a principios de dolores, todavía no. Porque apenas se ha abierto el primer sello, que va a ser la falsa paz que va a prometer el anticristo, hermanos. Todavía no estamos en principio de dolores. Todavía no entramos en principio de dolores. No, porque el principio de dolores va a empezar cuando se desate la ira de Dios. Dios va a desatar algún día su ira. Nos dice en Mateo que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. La iglesia, toda esa generación va a pasar por todas estas cosas. Toda esa generación va a pasar por los sellos. Toda esa generación va a pasar por la tribulación. La iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Déjenme decirles que la tribulación y la gran tribulación son dos
dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, hermanos. La tribulación son los 3 años y medio donde el anticristo va a dar una falsa paz durante estos 3 años y medio, hermanos. Durante estos 3 años y medio va a haber una paz en el mundo, hermanos. Durante estos 3 años y medio los juicios de Dios no van a caer mientras estén los 3 años y medio. Lo que sí va a pasar, hermanos, es que va a haber una persecución contra todos los que se opongan a la paz del anticristo. Durante estos 3 años y medio no va a haber juicios de Dios. Durante estos 3 años y medio va a haber persecución contra todos aquellos que se opongan al nuevo sistema. Nos dice el Señor que la iglesia va a pasar por los 3 años y medio de la tribulación. Nos dice la palabra de Dios que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, hermanos. La gran tribulación, hermanos, se desata cuando se abre el segundo sello, hermanos. Porque durante los 3 años y medio de paz va a ser la tribulación. Durante los 3 años y medio. Van a ser 3 años y medio de paz. Y después de que hayan pasado los 3 años y medio de paz, van a venir pero los 3 años y medio, pero de la ira de Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, hermanos. La iglesia va a ser perseguida, hermanos. La iglesia va a ser aborrecida por causa de la palabra de Dios, hermanos. El Señor Jesús le decía a los apóstoles, los van a aborrecer, los van a odiar por causa de mi nombre. Por la causa de creer en Jesucristo van a ser aborrecidos, hermanos. Aborrecer, hermanos, quiere decir que vamos a ser odiados por todas estas personas porque nosotros creemos en Jesucristo. Nosotros tenemos una fe y ellos van a estar enojados porque nosotros no vamos a estar de acuerdo a los 3 años, a la falsa paz, al falso Cristo. Y ellos van a decir, no pueden haber rebeldes, no pueden haber rebeldes. Y nos van a perseguir a nosotros porque nosotros somos rebeldes. Y dice el Señor que nos van a entregar a tribulación, hermanos. Nos van a entregar a tribulación. Nos van a perseguir, hermanos, nos van a matar, nos van a aborrecer. Todas las personas de todo el mundo nos van a aborrecer. Entonces dice la palabra de Dios, y se entregarán unos a otros. Entre la propia familia, hermanos, entre tus propios seres queridos, en los que tú más confías, en los que tú más crees, te van a entregar. Porque así dice la palabra de Dios. Se entregarán unos a otros. Se van a entregar unos a otros. Porque las personas nos van a considerar que somos rebeldes. Nos van a considerar rebeldes. El diablo nos va a perseguir porque no vamos a estar de acuerdo con su falsa paz. Pero dice la palabra de Dios que aunque se levante el diablo contra la iglesia, aunque se levante el diablo contra la iglesia, aunque se levante el mismo infierno, la iglesia va a prevalecer. La iglesia ha prevalecido, hermanos. La iglesia siempre ha sufrido por persecución. La iglesia siempre ha sido aborrecida. Durante todo el tiempo ha sido aborrecida. Durante todas las generaciones, durante todas las épocas, la iglesia ha sufrido. Y nosotros no vamos a ser la excepción, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por la persecución? ¿Somos mejores que los apóstoles? ¿Somos mejores que Pedro? ¿Somos mejores que Pablo? ¿Somos mejores que los cristianos primitivos? No somos mejores que ellos. Y si la iglesia pasó por persecución durante el tiempo de aquellos tiempos, ¿por qué no debemos de pasar persecución en estos tiempos? Y les voy a decir por qué muchos no quieren aceptar esto lo que viene escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la muerte. Es que por eso que tienen miedo y por eso enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación.
porque tienen miedo de morir. Pero hermanos, sabemos que esto va a ser muy difícil. Sabemos que esto no cualquiera va a poder aguantar estos sufrimientos que va a pasar la iglesia. No cualquiera, hermanos, pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. No importa lo que pase usted, no importa lo que le hagan, no importa lo que pase con su cuerpo, no importa lo que pase con su cuerpo, hermanos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Matarán mi cuerpo, mas no mi alma. Podrán matar nuestros cuerpos, podrán hacernos daño, podrán lastimar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no va a perecer. Matarán nuestro cuerpo, pero nuestra alma no, hermanos. Nuestra alma no. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. La gracia, el Espíritu Santo todavía va a estar aquí en la tribulación. El Espíritu Santo va a estar aquí en la gran tribulación. El Espíritu Santo no se va a ir. El Espíritu Santo no va a ser quitado. Pero el Espíritu Santo va a permitir que este inicuo se manifieste. Va a permitir que el inicuo se manifieste. Y el Espíritu Santo no se va a ir, ni la iglesia se va a ir sin que se manifieste el inicuo. Cuando veáis todas estas cosas y veis que el verano está cerca, sabed que vuestra redención está a las puertas. La iglesia va a pasar por todas estas cosas. La iglesia va a pasar por persecución. La iglesia va a pasar por todo esto. Porque así dice la palabra de Dios, hermanos. Así está escrito, hermanos. Durante tanto tiempo nos han enseñado una doctrina de que la iglesia no pasaría por la tribulación. Y no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes. La culpa es de los predicadores. No es culpa de ustedes. La culpa es de los que interpretan la Biblia. La culpa no es de ustedes. Han estado esperanzados. Han estado creyendo esto durante tanto tiempo. Han estado creyendo esta enseñanza de que la iglesia no pasaría por la tribulación. Pero lamentablemente no, hermanos. Lamentablemente vamos a pasar por todas estas cosas. Durante tanto tiempo hemos creído esta enseñanza que nos han enseñado durante tanto tiempo nuestros pastores, tantos hermanos han enseñado esto. Pero nos dice en Mateo 24:32, de la higuera aprended, y cuando veis que las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. También nos dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. No pasará esta generación. La generación de este tiempo va a pasar por los juicios de Dios. Va a pasar por los juicios de Dios. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 6, vayamos a Apocalipsis 6, de la palabra del Dios eterno. En Apocalipsis capítulo 6, hermanos, nos habla acerca de una multitud que estaba delante del trono de Dios, hermanos. Esto nos confirma que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que había una gran multitud con vestiduras blancas, hermanos, con vestiduras resplandecientes, que estaban delante del trono de Dios, que estaban delante de la presencia del Cordero, que estaban vestidos con ropas blancas. Nos dice que esta multitud eran naciones, pueblos, lenguas y tribus, hermanos. Todas las naciones, todos los cristianos que habían muerto durante este tiempo eran los que estaban delante de Dios, hermanos. La iglesia sí va a pasar por persecución, hermanos. La iglesia va a sufrir.
Pero escuche esto, lo que dice la palabra de Dios. Y aunque se levante el mismo Satanás, la iglesia va a prevalecer. Y si usted se da cuenta, la iglesia ha prevalecido durante tanto tiempo. Cómo han querido destruir el cristianismo, cómo han querido destruir a los cristianos durante tanto tiempo, pero no han podido. ¿Por qué? Porque Dios está con la iglesia. Dios está con la iglesia y Dios no va a permitir que su iglesia sea destruida. Dios no va a permitir que su iglesia sea destruida. No va a permitir que toda su iglesia sea destruida. Porque Él no va a permitir que su palabra, que sus hijos y su iglesia ya no exista más. No. Dice que la iglesia va a prevalecer. Aunque pase por persecución, la iglesia va a prevalecer. Y no va a ser destruida. Y no va a dejar de existir. La iglesia de Cristo no va a dejar de existir. Nos dice la palabra de Dios que el apóstol Juan le preguntaba quiénes son estas personas y de dónde han salido. Y vemos que el ángel le respondió, estas personas son los que han salido de la gran tribulación, hermanos. Podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios, la tribulación y la gran tribulación, hermanos, son dos cosas distintas. Tribulación y gran tribulación son dos cosas distintas. La tribulación va a empezar en los 3 años y medio que el anticristo va a prometer una falsa paz. Durante este tiempo, hermanos, todos aquellos que no estén de acuerdo con la paz que el anticristo va a ofrecer van a ser perseguidos. Y aquí se va a desatar la persecución. Aquí se va a desatar la persecución contra los verdaderos cristianos. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el que persevere solo hasta el fin ese va a ser salvo. Solo aquel que persevere, porque nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Ahora sí se van a dar cuenta quiénes son. Dios se va a dar cuenta quiénes son los verdaderos cristianos. Dios se va a dar cuenta quién es el trigo y quién es la cizaña. Oh, viene gran persecución. Viene gran persecución contra la iglesia. Oh, hermanos, nos habían enseñado que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Nos habían enseñado durante tanto tiempo, nos han enseñado esto los pastores, que la iglesia no pasaría por persecución. Yo no sé de dónde sacaron esta falsa enseñanza. Yo no sé de dónde sacaron esto, porque en la Biblia no viene esto, no habla de un rato antes de que llegue el anticristo. La Biblia no habla de eso. Al contrario, dice que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca, hermano. Y esto no es nada. Si usted puede ver, esto no fue provocado por Dios. Esta peste no fue provocada por Dios, sino fue provocada por el hombre. Porque el hombre fue quien hizo esta enfermedad. No fue Dios, sino fue el hombre. Pero cuando venga la verdadera peste, va a haber mucha mortandad. Va a haber más muerte de la que hay hoy en día. Y si Dios ha permitido esta enfermedad, es porque quiere que las personas se acerquen otra vez a Él. Quiere que las personas reconozcan que necesitan de Él. El mundo piensa que no necesita de Dios. El mundo piensa que puede vivir como le plazca. El mundo piensa que un día Dios va a castigar a la humanidad por todo lo malo que han hecho. Y hay de aquellos porque se van a arrepentir y ya va a ser demasiado tarde para arrepentirse. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 3:10, hermanos, que nos habla acerca, hermanos. Aquí es donde muchos cristianos se aferran a que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no va a pasar por la gran tribulación. Antes de que vayamos a lo que dice la palabra de Dios, que nos iba a guardar de la ira de Dios, lo que nos dice aquí en los sellos, hermanos, nos dice que había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, hermanos. Este caballo no es Jesús quien viene en este caballo. Este caballo representa
la falsa paz que el anticristo va a prometer durante 3 años y medio, que son 42 meses, que son 1260 días. Durante estos 1260 días, hermanos, se va a desatar la persecución. Se va a desatar la persecución, hermanos. Si usted tiene niños, en su casa, lo que puede hacer es preparar a sus hijos, porque van a ser perseguidos todos los que crean en Jesús. Lo que pueda hacer, hermanos, vaya preparando alimento, vaya preparando un lugar, hermanos, donde usted se pueda esconder y pueda esconder a sus hijos. Vaya preparando un lugar donde pueda esconder a sus hijos, porque a ellos no les va a importar si son niños o no son niños. Estos hombres no van a tener misericordia alguna, si sean o no sean niños. Por eso dice la palabra de Dios, nos dice: ay de las mujeres que estén encintas en aquellos días, ay de las mujeres que tengan hijos en aquellos días, porque van a ser presa fácil más los cristianos que tengan hijos. ¿Por qué? Porque los van a amenazar con sus hijos. Les van a decir: o te pones la marca o mato a uno de tus hijos. Y muchos cristianos ahí van a negar la fe. Muchos cristianos ahí se van a decir: no, por favor, no. Y ahí van a aceptar la marca. Por eso dice el Señor: hay aquellos hay aquellas mujeres que estén encinta en aquellos días. Cuando se acaben los 3 años y medio, hermanos, todavía la iglesia va a pasar por todos estos sellos. Ya cuando los sellos se acaben, entonces, hermanos, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, hermanos, y lo veremos viniendo en las nubes del cielo. Todos aquellos que tengan a Cristo van a poder verlo. Todos aquellos que tengan a Cristo van a poder escuchar la trompeta en aquel día cuando suene. Porque cuando Cristo venga se va a escuchar una trompeta. Cuando Cristo venga se va a escuchar una trompeta desde el cielo. Y los que murieron en Cristo van a resucitar. Todos aquellos cristianos que murieron en este tiempo de la tribulación van a resucitar. Con cuerpos transformados, con cuerpos diferentes, con cuerpos ya de gloria. Y ya no van a ser los cuerpos que tenían antes. Nos dice en Apocalipsis 3:10, hermanos, este versículo le agarran mucho las iglesias para decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y dice así: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la palabra de Dios estaba diciendo esto, hermanos, no se estaba refiriendo a que los cristianos no iban a pasar por la tribulación, no se estaba refiriendo a que la iglesia no iba a pasar por persecución, no. Se estaba refiriendo a que el Señor nos va a proteger cuando se desaten sus juicios. No significa que nos va a sacar. La iglesia también va a pasar por los juicios. La iglesia también va a pasar por los juicios de Dios. Va a pasar por las trompetas, va a pasar por los sellos, va a pasar por los terremotos, va a pasar por muchas cosas. Pero que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso el Señor nos dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar. El Señor lo que quiso decir es que nos iba a proteger de sus juicios. Pero Él nunca nos dijo que nos iba a sacar para no pasar persecución. No, nunca dijo eso en su palabra el Señor Jesucristo. Pero es que a veces malinterpretamos las escrituras y las malinterpretamos y no damos una correcta exégesis, hermanos. No damos una correcta explicación a la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios que el anticristo va a prometer una falsa paz en Daniel 9:27. Pero nos dice que cuando se acaben estos 3 años y medio de paz, entonces Él va a hacer cesar los sacrificios, hermanos. La falsa paz que le había prometido el pueblo de Israel era una falsa paz, era una mentira, era un engaño. El diablo es un experto en engañar. El diablo es un experto en echar mentiras. El diablo es un experto en mentir. Él es el padre de la mentira. Nos dice en Apocalipsis 7,
del 9 al 17 nos dice, en Primera de Corintios 15:52, la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios 15:52. Vayamos mejor primero a Segunda de Tesalonicenses. Este versículo es clave, hermanos, para entender si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la tribulación. Este versículo es tan clave para saber esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando del arrebatamiento y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, os rogamos, dice, pedimos que no os dejéis mover fácilmente, que no os dejéis engañar fácilmente por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina, no. Por eso dice el Señor, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Que no os cambien vuestro modo de pensar, que no os cambien vuestro modo de pensar, hermanos, que no los engañen, no. Para eso está la palabra de Dios, para escudriñarla, dice. Y no os conturbéis ni por espíritu, o sea, por persona alguna no os conturbéis. Que no os engañe ninguna persona, ni por palabra, o sea, ni por palabra, ni que una persona le diga esto, usted no le crea. Usted créale a la palabra de Dios. Ni por carta, o sea, ni por carta tampoco. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, hermanos. El día del Señor, hermanos, el día del Señor es cuando el Señor va a desatar sus juicios, hermanos. La venida de Cristo y el día del Señor son diferentes, porque nos dice en segunda de Pedro 3:9, no me acuerdo, sí, segunda de Pedro, que nos dice, y los cielos, hermanos, pasarán con gran estruendo. Y los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos de la tierra serán quemados antes de que llegue el día grande. Vayamos a segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Así dice, hermanos, pero el día del Señor, ¿y qué nos dice acá? Dice, de que el día del Señor está cerca, nos dice en segunda de Tesalonicenses, y nos dice en segunda de Pedro, nos dice, el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, el cual pasarán los elementos ardiendo y serán deshechos la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor, hermanos. Cuando se refiere al día del Señor, hermanos, es que hay dos tipos. Cuando se desate la ira de Dios y cuando sea el día de Jesucristo, cuando sea la venida de Cristo. Pero creo que son los mismos eventos, hermanos. El día del Señor sí es el arrebatamiento, el día del Señor. El día del Señor es el arrebatamiento. Se refiere al arrebatamiento, hermanos. Se refiere al arrebatamiento. Porque la palabra de Dios también nos habla acerca de un día cuando se va a desatar la ira de Dios. Pero no me acuerdo cómo es que le llaman, pero en ese tiempo se va a desatar la ira de Dios. El día del Señor es el arrebatamiento. Déjenme a ver si lo encuentro.
Ya lo encontré, hermanos. Entonces, hermanos, el día del Señor y el día de Jehová son diferentes. Cuando hable del día de Jehová, se está refiriendo a los juicios. Y cuando habla el día del Señor, porque el día del Señor no es lo mismo que el día de Jehová, no, es otra cosa. El día del Señor está hablando del arrebatamiento, Y cuando habla el día de Jehová, se está refiriendo a los juicios que van a suceder. Dice, porque el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, hermanos. Antes de que se manifiesten los juicios de Dios, hermanos. Antes de que sucedan los juicios, el sol se va a convertir en sangre y el sol, nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cómo se va a convertir la luna? La luna se va a convertir en sangre y el sol se va a convertir en tinieblas antes de que vengan los juicios de Dios. Ahora, hermanos, nos dicen segunda de Tesalonicenses, nos dicen, porque el día del Señor está cerca, pero que nadie nos engañe en ninguna manera, porque Jesús no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Y aquí no se está refiriendo a la apostasía de hoy en día, no. Se está refiriendo a la abominación desoladora. A la abominación. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Cuando nos habla acerca de la abominación desoladora, se está refiriendo a una imagen que el anticristo va a querer meter en el templo. Por eso nos dice, cuando veáis ustedes la abominación desoladora, huyan a los montes. Y no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Podemos ver que hay mucha apostasía en las iglesias, pero no está hablando de esa apostasía, sino está hablando de la apostasía que el anticristo va a hacer en el templo, cuando meta aquella imagen de él, que se va a hacer pasar por Dios, pero los judíos se van a dar cuenta que él no era Dios. ¿Por qué? Porque Dios no permite imágenes en el templo. Y ya cuando se acabe la falsa paz de los 3 años y medio, va a hacer cesar los sacrificios. Se van a acabar los sacrificios, hermanos. Ya no va a haber más ofrendas. Va a haber más ofrendas porque el anticristo las va a hacer que cesen. El pueblo de Israel ha estado esperando el Mesías por tanto tiempo, pero van a ser engañados por Satanás. Por eso dice la palabra del Señor, y no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Sabéis que Satanás también se viste como ángel de luz. El diablo se viste como ángel de luz. El diablo es el engañador. El diablo es una persona astuta. Pero escuchen, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste, ¿quién? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesús no va a venir sin que se manifieste el hombre de pecado. Sí vamos a conocer al anticristo. Sí vamos a conocer a ese personaje. La iglesia no quiere pasar, y por eso es que la iglesia dice, no vamos a pasar por la tribulación, pero es porque tienen miedo de morir por Cristo. Pero escuchen esto, Jesucristo no vendrá sin que venga el hombre de pecado. Hoy en día, hermanos, se están preparando para que ya este nuevo hombre, este gobernante del nuevo orden mundial, están ya abriéndole el camino para que ya se manifieste, hermanos. Ya se va a manifestar este hombre de pecado.
este hombre de perdición. El diablo siempre quiere pervertir todo. El diablo siempre quiere pervertir la santa palabra de Dios. Pero escuche, Jesús no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado. ¿Por qué se le llama el hombre de pecado? ¿Por qué? Porque Él fue el primero que desobedeció. Él fue el primero que desobedeció a Dios. Por eso se le llama el hombre de pecado. Él es un rebelde. Él es un hijo rebelde porque no quiso obedecer a Dios. Él es el hijo de perdición. Él todo lo que tiene que ver con Dios lo quiere hacer ver mal. Él pervierte todo lo que tiene que ver con Dios. Dicen que el anticristo, hermanos, no va a ser, no va a tener amor por las mujeres. Dicen que este hombre va a ser homosexual, hermanos. Este hombre va a ser homosexual. Le van a gustar los hombres y no le van a gustar las mujeres. ¿Por qué? Porque él es el hijo de perdición. Él es el hombre de pecado. El Papa Francisco Bergoglio le está abriendo el camino al nuevo orden mundial. El Papa Francisco Bergoglio le está abriendo el camino al anticristo y al falso profeta, hermanos. El anterior Papa, el que estuvo después de Benedicto, Juan Pablo II, este hombre, hermanos, lo metieron en una tumba de madera en forma de trapezoide, hermanos. Y esa tumba en forma de trapezoide, hermanos, la utilizan los satánicos. Esa forma de trapezoide la utilizan en el satanismo, hermanos. Esa tumba, hermanos, tiene una cruz volteada, hermanos. Eso significa la derrota del cristianismo. Estos hombres quieren derrotar al cristianismo, quieren desaparecer el cristianismo, pero aunque se levante el Satanás contra la misma iglesia, la iglesia no va a ser destruida. Este hombre, hermanos, Juan Pablo II, él era un masón. Él pertenecía a la masonería. Este hombre, hermanos, en su ropa tenía una cruz volteada. Una cruz volteada, hermanos. Y antes de morir, hermanos, él tenía una M, hermanos, en su ropa. Y esa M no significa María, sino esa M significa de masón. Estaba en la masonería. Él era un satánico. Y este hombre, hermanos, se va a levantar, hermanos, pero ya no va a ser el mismo, sino va a ser un demonio que se va a meter al cuerpo de Juan Pablo II. Se va a manifestar, hermanos, el falso profeta, porque él no es el anticristo. El anticristo va a ser judío, pero, hermanos, estamos tan cerca de que se manifiesten estos dos personajes, hermanos. Juan Pablo II, hermanos, cuando lo enterraron en la tumba esa de madera, hermanos, esa tumba tenía una cruz invertida, hermanos, una cruz volteada. Y esa cruz significa la derrota del cristianismo. Quieren decir que la muerte de Cristo fue en vano, es lo que quieren decir estos satánicos. Que la muerte de Cristo fue en vano. Estos satánicos se quieren burlar de Jesucristo. Entonces, como les decía, Jesucristo no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El diablo se levanta contra todo lo que tenga que ver con Dios, hermanos. El diablo odia todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso usted puede ver que el diablo odia cuando un cristiano ora.
El diablo odia cuando una persona lee la Biblia, porque él se levanta contra todo lo que sea de Dios y contra todo lo que es objeto de culto. El diablo odia al cristianismo. El diablo odia a los cristianos. El diablo odia a todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué cree que la gente menosprecia a los cristianos? Porque el diablo ha puesto en los corazones de las personas que odien a los cristianos. Aunque no son ellos quienes los están odiando, pero son instrumentos usados por el diablo. Son instrumentos usados por el diablo. Pero recuerde esto, nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es contra los demonios. Nuestra lucha es contra los que están en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra Satanás. Contra él es nuestra lucha. Nuestra lucha, hermanos, no es contra ningún ser humano. Dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Y los judíos van a ser engañados. Van a creer que Él es el Mesías. Y se va a sentar en el templo, hermanos, porque Él les va a prometer una paz durante tanto tiempo. Les va a construir su templo, hermanos, que tanto anhelaban su templo, que fuera restablecido su templo, hermanos. Ellos van a creer que este hombre es el Mesías, que este hombre era el Mesías que estaban esperando. Pero va a ser una trampa, va a ser un engaño, va a ser una mentira de Satanás. Dice que este hombre se hace pasar por Dios. Este hombre, cuando empiecen los 3 años y medio, va a aparentar al mundo una paz mentirosa. Cuando él establezca su paz, se va a hacer ver como un Salvador, como un Mesías. Como un Mesías. Va a decir que Él es Dios. Que Él es el verdadero Dios. Que Él es el verdadero Dios. Y que Jehová es un Dios mentiroso. Va a hablar blasfemias contra el Altísimo, el Anticristo. Va a decir, no le crean a Jehová, no le crean a Dios. Yo soy el verdadero Dios. Dios es malo, pero yo soy bueno. Así va a engañar al mundo. Y los judíos, como este hombre les va a construir el templo, como este hombre les va a permitir que adoren a su Dios, que hagan sus sacrificios, van a creer que Él es el Mesías y los va a engañar. Y los va a engañar. Les va a hacer creer que Él es el Mesías, cuando realmente el Mesías ya vino hace más de 2000 años y no le creyeron. Y no le creyeron. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. En el tiempo de los hermanos de la edad primitiva, hermanos, había persecución, hermanos. Había persecución. Y se habían levantado muchos cristianos que decían, se acerca la venida de Cristo. Ya está el anticristo. Pero en ese tiempo no iba a ser. Todavía no iba a ser en ese tiempo, hermanos. Los apóstoles creían que la venida de Cristo iba a ser en su tiempo, pero no. La venida de Jesucristo va a ser en nuestros tiempos, hermanos. Hermanos, y si usted, hermanos, llega a pasar por persecución, hermanos, alégrese. Alégrese porque el apóstol Pablo dijo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. El cristiano no tiene que tener miedo a la muerte. El cristiano no tiene que tener miedo a morir. El cristiano no tiene que tener miedo a la muerte, porque déjeme decirle que el apóstol Pablo dijo, morir es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar con Cristo. Vamos a poder descansar. Vamos a poder dejar todas nuestras cargas, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor se va a ir. Cuando estemos allá con Cristo, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor. Para finalizar, hermanos,
Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ya sabes qué es lo que lo detiene, hermanos. Déjeme decirle que lo que está deteniendo al anticristo no es la iglesia. No es la iglesia quien está deteniendo al anticristo, hermanos. No es el Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo va a permitir que el anticristo se manifieste. Va a permitir que el anticristo se manifieste, hermanos. Lo que está deteniendo al anticristo y la razón por la cual no se ha manifestado aún en nuestros días, hermanos, es por la Constitución. Por la Constitución de los derechos de cada ciudadano. Porque cada país tiene una Constitución. Cada país tiene derechos. Pero estos derechos, hermanos, van a quitar nuestros derechos como ciudadanos. Nos van a quitar nuestros derechos como ciudadanos. Por esa razón el anticristo no se ha manifestado aún. Porque cada país tiene leyes. México tiene leyes, Estados Unidos tiene leyes, en otros países tienen leyes, en otros lugares tienen leyes. Y por esa razón es que el anticristo no se puede manifestar aún. Pero nos van a quitar nuestros derechos como ciudadanos. Y lo que ha hecho que el anticristo no se presente aún es la Constitución de los derechos de cada ciudadano. Cada país tiene leyes. Y por esa razón el inicuo, el hombre de perdición, no se ha podido manifestar. Pero cuando los países mundiales estén pasando por situaciones, una situación difícil, le va a decir el anticristo: aquí estoy yo para solucionarle todos los problemas. Yo soy el bueno, yo les puedo solucionar sus problemas. Y entonces todos los países van a escoger un líder mundial. Y ese líder mundial va a regir todo el mundo. En todos los países va a haber presidentes, pero quien va a tener los derechos, quien va a tener la autoridad, va a ser el hombre mundial, hermanos. El nuevo gobernante mundial que se va a levantar. Se va a levantar un gobernante mundial. Ahorita las personas todo lo toman a juego, hermanos. Pero cuando estén en aquel momento, en el lago de fuego, van a pedir misericordia. Pero ¿qué creen que les va a decir Cristo? Apartaos de mí, malditos, condenados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy en día nos tachan de locos a los cristianos. Hoy en día nos toman como si estuviéramos locos, pero realmente no estamos locos. Estamos locos por Jesucristo. Estamos locos por la palabra de Dios. Algún día se van a arrepentir y van a pedir misericordia, pero va a ser demasiado tarde. Las personas nos aborrecen porque ellos no han conocido a Dios. Por eso es que van a estar de acuerdo con el nuevo líder mundial y van a empezar a perseguir a todos los cristianos. Casa por casa van a entrar y se van a llevar a muchos cristianos. Y ahí se va a ver quién es el trigo, quién es la cizaña. Y van a empezar a matar a los cristianos y van a probar la fe de cada cristiano. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya después, hermanos, de que pasen estos 3 años y medio de paz, ya después de que pasen los juicios de los sellos, entonces veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces las personas, entonces los judíos, todas las personas van a hacer lamentación y se van a arrepentir. Pero va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Hoy el Señor está dando la oportunidad para salvar las almas.
Hoy el Señor está dando la oportunidad para que acepten al Señor Jesucristo en su corazón. Pero en aquel momento ya no va a haber más oportunidad. Ya no va a haber más oportunidad cuando sean lanzados al lago de fuego. Algún día vamos a morir todos y vamos a dar cuentas a Dios y vamos a estar delante de Dios. Pero qué triste va a ser para aquellos que no tengan a Cristo en su corazón y sean lanzados a un lago eterno donde ya nunca más van a poder salir. Y qué triste, hermanos, que aquellas personas que piensan que recibiendo la marca van a solucionar sus problemas, pero no. Lo que están haciendo es que van a condenar sus almas al infierno aún. Aquel que se ponga la marca del anticristo está condenando su alma al infierno, al lago de fuego. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios y del Eterno sea con todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo estudio de la palabra del Dios eterno.